México vive tiempos muy difíciles. El crecimiento económico no es lo que se esperaba, el dólar está por las nubes, el trabajo o el empleo está no en sus niveles adecuados, vemos un escándalo de corrupción tras otro, la gente está descontenta, se refleja en las encuestas, en fin, no estamos muy bien. De este tema vamos a platicar con Ignacio Zavala. Él es un destacado miembro de la sociedad civil, él es asesor actualmente, consultor, y muchos años, usted lo sabe, fue panista, el cuñado incómodo. El cuñado incómodo era otro. Pero del régimen no suelo decir. Así se conoce. Así sí. Los peleamos. Juan Ignacio Zavala y Paola y yo pues vamos a preguntarle su opinión sobre esto, porque pues de esto se trata este programa. ¿Qué pasa por su mente en estos momentos, Juan Ignacio, con este tan agradable descripción que te he dado de México, ¿no? De la situación que atraviesa México? Bueno, sí, evidentemente hay un proceso de desgaste institucional, pareciera en un principio, en términos de que no solo el gobierno, también los partidos políticos reflejan pues un alejamiento de la gente. Más que un alejamiento de la gente, la verdad es que la gente se ha distanciado de las instituciones, ¿no? Porque uno de los problemas es que los partidos, por ejemplo, siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y el gobierno parece congelado, el gobierno parece pasmado, escándalo tras escándalo, se ve pasmado. Los propios medios de comunicación también se sienten un poco a la deriva, ¿no? de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Que en un marco como el que bien ponías tú, donde digamos la economía no prospera, ni siquiera crece, cuando los políticos son, aquí como en muchos otros lados, no es exclusivo de México, pues son un foco, un faro de descontento generalizado, cuando viene la corrupción, cuando hay una crisis no solo económica, sino también moral, pues bueno, la gente se expresa de una manera, en una, podemos decir, narrativa, se está diciendo ahorita, narrativa del descontento. Cualquier cosa nos sirve, como mexicanos o como los que participamos en los medios de comunicación, cualquier cosa nos sirve para hilar inmediatamente una serie de eventos, de sucesos que se transforman en un descontento más. Entonces yo creo que sí estamos atravesando un proceso de deterioro institucional muy fuerte que yo, Francisco, Paola, no había visto pues la verdad no lo había visto, o sea, lo había leído en los 70s, una cosa así, aunque no lo crean, yo estaba chico en esas épocas. Sí, no, pienso que no es así, pero no. Todo lo que era el echeverriato o el jolopiato, ¿no? Que fueron realmente deterioros increíbles, ¿no? Con una situación económica mucho peor que la de corrupción, mucho peor que la que tenemos ahorita, pero a mí no me había tocado vivir ese deterioro generalizado, donde lo que uno ve es que el ciudadano no tiene a dónde voltear. Hace unos años, 10, 15 años, hasta 20 si quieres, cuando sucedía algo y la gente estaba enojada con el gobierno, la gente volteaba a la oposición, ¿no? Entonces, a la siguiente vez voy a votar por el PAN, ¿no? Por decir, cuando estaba con el PRI, y así sucedió. Y cuando se molestaron ahí con el PAN, no iban a votar por el PRI o por el López Obrador. Pero era puro voto de castigo. Sí, pero es la manera democrática de ejercer tu descontento, ¿no? La manera civilizada. Sí. Ahorita la gente, al haberse anulado la oposición en sí, no tiene mucho a dónde voltear, ¿no? Pero esto Juan Ignacio, resulta algo riesgoso. Por ejemplo, los llamados que hace el padre Solarinde, Javier Sicilia, a no ir a votar. Yo siento que esta es una estrategia equivocada. Ya pasó alguna vez en el 2006 con aquello del voto blanco y tal, porque finalmente si la gente no va a votar, se beneficia el voto corporativo, por lo tanto se beneficia el status quo. Es decir, el ciudadano el voto es el arma que el ciudadano tiene para premiar o castigar un buen o un mal gobierno. Aquí estamos como
decepcionados de todo el sistema democrático. Los partidos están en los últimos lugares del índice de confianzas, lo constatamos en las encuestas. La clase política desprestigiada, rechazada, y encima nos van a meter 3 partidos más. La gente está harta de la partidocracia, ya quiere otra cosa. Pues tenemos el caso, por ejemplo, de este candidato en Nuevo León, el Bronco, que está creciendo como la espuma, con un discurso antibipartidista, antisistema completamente, siendo que el señor fue 3 décadas también militante. En fin, son cosas que te están reflejando una descomposición del sistema y un gobierno, coincido contigo, que ha tenido una actitud, ha permanecido pasmado frente a, y no hay un real control de daños. La gente, y el propio presidente lo confesó, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis de confianza en este país, y finalmente pues no se le ve salida, Juan Ignacio. Pues mira, yo lo que creo es que ojalá en la clase política haya un poco de sensatez y poder interpretar esto. ¿Yo cómo lo interpretaría? La verdad es que los sistemas de partidos como tal, yo creo que sí están agotados en términos de expresión. Se han convertido, como decía Javier Cercas el otro día, hablando de los partidos en España, que ahorita tocamos ese punto, se han convertido en unas agencias de colocación de empleo y son la expresión de la corrupción misma, ¿no? Entonces, yo digo, si eso sigue así, si la única manera de competir en este país es a través de los partidos que están, porque no nos hagamos de esos 3, no van a llegar, ¿no? Porque te ponen tal cantidad de limitaciones los propios partidos. Bueno, yo milité en un partido 20 y tantos años. Morena, ¿qué se dice? No, Morena, por supuesto, no. Es cierto, Morena. Nosotros no tiene que ser Morena, pero Morena tiene, digamos, al único líder social que hay en este país, que es Andrés Manuel, ¿no? Eso es innegable. Pero si alguien independiente quiere competir, como es el caso del Bronco, que lo puede hacer en un estado cuyos distritos, cuyo electorado es muy urbano, y que puede acceder al internet a pesar de que el uso en el país es bastante limitado. El caso de otros, como fue el caso de Enrique Alfaro, pues requieren de un partido, y el Movimiento Ciudadano lo hace. Si bajaran las... Enrique Alfaro, hay que decir que va por la alcaldía de Guadalajara y que casi gana la gobernatura con un partido marginal. Con un partido marginal. Entonces, pero si tú quieres ser independiente y competir para delegado en la Ciudad de México, te piden muchos más firmas, muchos más trámites, comprobar muchas más cosas, y te ponen tantas limitaciones a la hora de la campaña que es imposible para un ciudadano acceder a representar a su vecindad, a su delegación, a su estado, a su municipio por la vía independiente. Tiene que entrar a fuerza en esa red de grupos y corruptelas que es un partido. Ahora, estamos hablando de un tema delicado, que ya lo decía Francisco anteriormente, ¿no? La democracia, que es el puente entre el ciudadano y ahora el político, pero la política ahora está tan desangelada que me parece hay un fenómeno que me llama muchísimo la atención, porque ahora no es el ciudadano que está decepcionado de la política, sino el político que está decepcionado de la política. Y ya lo decías hace unas semanas, cuando se mencionaba, renunciar al PRD se ha vuelto un lugar común, ¿no? No andan renunciando al PRD nada más por convivir, ¿no? Y tal cual lo decía, ¿no? Y entonces ahí digo, y usted mismo forma parte de un grupo, bueno, más bien formó parte y fue de esos decepcionados de la propia política. ¿Qué está pasando con los políticos? Que hasta los... Más bien decepcionado de Madero. Sí, de Madero específicamente y con todas sus letras, ¿no? Porque aquí no hay secretos, pero... Yo no creo que... Mira, a mí me decepcionó, digo, la política la entiendo, me gusta, me apasiona, me decepciona la que se hace en México, no me gusta la que se hace en otros lados, me gusta más. Y bueno, el partido yo creo que tuve yo también mi etapa, y siempre hay que saberse retirar cuando uno está más o menos tranquilo, ¿no? Y cuando no empiece a causar vergüenzas. Lo que es cierto
y que me parece muy paradójico es que los políticos están haciendo unos discursos antipolíticos. Sí, exactamente. Es verdaderamente absurdo, ¿no? Que tú oyes anuncios de los partidos, de los nuevos, diciendo nosotros no somos un partido político. Sí, vamos a hacer política sin Dicen, bueno, políticos. ¿y a qué me vas a poner a los actores, a los padrecitos, o a qué me vas a poner, ¿no? Yo creo que el tema es que hay una clase política de muy bajo nivel, muy bajo nivel. Si tú ves las listas plurinominales de los partidos, son realmente unas cuotas de poder francamente ridículas. Antes era, tú veías las listas plurinominales y decías, caray, ya mandaron a los mejores, y por lo menos mandaron a sus 10 mejores personas, estuvieran peleados entre ellos o no. Entonces tú sabías que iba a haber una buena Cámara de Diputados, unos senadores, no por los que fueran a llegar por la vía del voto, sino por los que iban a llegar por la vía plurinominal. Ahorita son una bola de ilustres desconocidos que obedecen más bien a cuotas. Y es ese tipo de cosas, de actitudes de los partidos que es lo que no permea. Tan ellos lo saben que dicen, empiezan sus discursos hablando de que hay que darle voz al ciudadano, que hay que darle esto, que hay que alejarse de la política, que la gente no cree en los partidos. Pues ¿cómo va a creer si los partidos son incapaces de castigarse a sí mismos, de limitarse a sí mismos, de facilitarle la competencia a otros? Ahora, y de ser oposición, ¿no? Eso me lleva directamente a, pues sí, si ya sacamos el tema de Madero, ¿por qué no Madero, como está liderando el tema del PAN, siendo oposición? Porque en algún momento decía, es que ahora la oposición está domesticada, hablando del PAN y de cómo se está liderando en estos momentos ese partido. Entonces, que también es una tarea muy importante de los partidos políticos, ser oposición. Prácticamente ese es uno de los roles, sí dialogar, pero también criticar al otro, y de pronto ahora tenemos unas oposiciones dormidas. Claro, que es parte del problema, ¿no? O sea, como ya se perdieron todas las diferencias, todos piensan igual, ¿no? O sea, el PRD, el PAN y el PRI. Se puede decir que es un acierto de este gobierno haber acabado con la oposición, pero al final del día todos pagamos el plato, ¿no? En esto era lo que te decía, como ya no hay referentes, ya no hay a dónde voltear. ¿Por qué? Porque nadie se opone. Es una vergüenza. En México, fíjate, un día me dice, uno de mis hijos me dice, no puede ser que la propuesta anticorrupción en este país venga del presidente. Claro. Cuando debe de venir de la oposición, y la oposición pero en este caso vino el Sistema Nacional Anticorrupción, viene del PAN. Pero porque le dieron toda la vuelta, pero esperaron a que la presentara el presidente, ¿no? Eso es simple y sencillamente, al no haber límites, contrapartes, este nombramiento de Medina Mora, que dicen, bueno, vamos a ver de qué se trató la apuesta. O sea, las apuestas ya son muy burdas, ¿no? Antes las negociaciones, ahora sí que por lo que nos acordamos, se hacían en lo oscurito, ¿no? Sí. Entonces ya por de lo pronto te enteras. Ahorita no, ya no se sabe nada, son muy burdas las cosas que suceden, y sí creo que el desencanto va para mucho. Creo que esta idea del voto blanco, que es muy romántica y que quizás tenga su expresión más clara ahí en una novela de Saramago, ¿no? Donde pues, van a contar los votos y todos salen en blanco, pero al final del día la gente fue a poner su papel blanco. Sí. ¿No? O sea, la cuestión aquí es que si la gente no va a votar, está dándole una palomita al sistema general que vivimos, que sí creo, la democracia no se agota, por supuesto, se agota la creatividad sobre la democracia, y sí creo que si se hicieran una serie de elementos más fáciles para que entraran candidatos independientes, habría mucho más oxigenación de la vida política y por lo tanto de la vida pública, ¿no? Porque aquí, ni modo, esa es la verdad, y así también es la política. En los partidos necesitas pertenecer a un grupo para llegar a un lado. Solito no llegas a ningún lado. Te veo muy prudente en el tema del PAN. No quiero amarrar navajas, pero sí quisiera... No, pues ya les dije muchas cosas. Sí quisiera que me dijeras un poquito a la distancia ya, pasado el momento de pasión y tal, y ayer mismo, por ejemplo, este anuncio de Laura Ballesteros, de que también se va del PAN porque trata muy mal a la mujer. Como periodista, pero yo creo que hace muchos años que ya nadie encarna la libertad de expresión, ¿no? Pues con estas últimas palabras de Juan Ignacio nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. La plática creo que fue de menos a más. Terminamos, la gente se quedó picada, pero bueno.
les damos cita para el próximo sábado, 18:30 en este su Arsenal. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paola. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.